Dios me los bendiga mucho, 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 mucho. Este es un día viernes, un nuevo día, nueva mañana y terminando casi una semana más. Nosotros, como iglesia, hermanos amados, hemos estado dedicados en esta pandemia a glorificar a Dios. Eso es importante para nosotros. Esa es la razón de ser. Nosotros entendemos esto y por esa razón vivimos en la palabra, buscamos su rostro y hacemos todo promoviendo el bienestar de la iglesia y de la gente que también no conoce al Señor. Y hablando de temas, en este día yo quiero hablar un tema muy lindo, es acerca de las promesas de Dios. Este es un tema importantísimo que yo creo, sin temor a equivocarme, que la iglesia tiene que estar entendida de lo que se trata las promesas de Dios. Siempre Dios está promoviendo precisamente que nosotros como iglesia tengamos una visión espiritual 2020. Y esa visión espiritual 2020 nos hace precisamente visualizar el alcance de las promesas y bendiciones de Dios. Y el propósito de este tema es asirnos de la palabra de Dios, poner nuestra vida para ser bendecida. Fíjense lo que acabo de decir, poner nuestra vida, es decir, poner de parte, hacer esfuerzos para que nuestra vida sea bendecida, es decir, procurar esa comunión con Dios que nos lleva a ver las bendiciones que Dios promueve para nuestra vida. El propósito es saber a ciencia cierta que Jesucristo siempre está. Esto es importante. Cuando tú y yo estamos con nuestra mente, con nuestra vida centrada en Dios, en su palabra y en su santa y bendita voluntad, Dios siempre está, ¿verdad? En este momentito estoy seguro que Dios está en medio nuestro. ¿Por qué? Porque dice la palabra que si dos de vosotros se ponen de acuerdo, o si dos de vosotros se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, dice. ¿Verdad? Al estar nosotros reunidos en el nombre de Dios es porque estamos de acuerdo, ¿verdad? En que Dios esté en nuestro medio y que Dios nos bendiga. Así de simple es. Y en este día yo quiero tomar una porción de la Escritura. Yo quiero que nos vayamos al Antiguo Testamento y leamos una porción de la Escritura y podamos hacer con esta porción una analogía con nuestro cristianismo, nuestro caminar cristiano y lo que estamos viviendo en este momento. Y quisiera invitarle al segundo libro de Crónicas, en el capítulo 15 quiero leer 2 versículos. Ya vamos a desarrollar toda una historia, ¿verdad? Segundo de Crónicas, capítulo 15, versículo 3 y 4. Dice, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Vayan poniéndole atención. Ha estado sin verdadero Dios, sin sacerdote que le enseñara y sin ley. Versículo 4. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. Vamos a ver qué promesas tenemos en esto. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, yo te doy las gracias una vez más por tu santa y bendita palabra. Y gracias porque estamos aquí meditando acerca de ella, enseñando acerca de ella, y con el corazón abierto y la mente abierta para que esa palabra quede guardada en nuestro corazón, atesorada y vivida, puesta en práctica para bendición personal y bendición de los que nos rodean. Úngenos y que la unción pudra yugos, Señor, esos yugos que han impedido que estemos en comunión contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Realmente un tema maravilloso de este día. Y yo les dije que vamos a desarrollar este tema. Es una historia maravillosa realmente, es parte de una historia maravillosa del trato de Dios con su pueblo fiel y que de verdad busca a Dios. En este tiempo, el pueblo de Dios
estaba siendo liderado por Asa. Asa era rey de Judá. Y dice la historia que Asa reinó por 43 años. Y dice que hizo lo recto delante de Dios. Y cuando empezó su reinado, dice que el país tuvo sosiego durante 10 años, dice. Y tuvo prosperidad. Dice que Asa hizo que quitaran todos los altares de culto extraño, quebró imágenes, destruyó los símbolos de Acera, que eran precisamente ese Dios, entre comillas, ese ídolo que sustituyó la verdadera adoración a Dios en el tiempo de Israel. Entonces, en el versículo 4 del segundo libro de Crónicas, capítulo 14, repito, segundo de Crónicas, capítulo 14, versículo 4, dice que Dios mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley de Dios y sus mandamientos. Es decir, ¿qué es lo que pasaba en Judá? Que Judá empezó a tener una prosperidad tremenda. Y por eso es que Asa dijo, edifiquemos ciudades, eso dice en el versículo 7, cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, decía Asa. Porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, lo hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Es decir, estoy hablando de esos 10 primeros años que era una tierra de paz realmente Judá, ¿verdad? Pero así como tuvo prosperidad, dice que Judá también tuvo un ejército y al tener ejército tenía enemigos. Asa tenía un ejército de 300,000 soldados en Judá. Y era además que se sumaban 280,000 soldados de Benjamín. Y estando en esta época de prosperidad, aparece en la vida de Judá y de Benjamín otro rey, se llama Sera, un etíope que tenía un pequeño ejército de 1,000,000 de soldados, que además tenían 300 tanques de guerra, ¿verdad? No eran como los tanques de hoy, pero se decía 300 soldados. Entonces, Asa, ¿qué es lo que hace viendo esa amenaza de ese ejército grandioso de 1,000,000 de personas? En el segundo libro de Crónicas, capítulo 14, versículo 11 y 12, dice que él oró, clamó a Dios y recibió una respuesta. Dice la palabra, y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Póngale atención a esto, porque muchísimas veces estamos como en eso, ¿verdad? Y dice que dijo, ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. Pónganle queso a esto. Porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. ¡Wow! Pareciera como que le estaba poniendo entre la cruz y la pared al Señor. No, no es eso, sino que estaba reconociendo la grandeza de Dios. ¿Qué pasó? En el versículo 12 dice, y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Como consecuencia de esto, al huir los etíopes, ellos, los de Judá y Benjamín, persiguieron y destruyeron a todos los etíopes y a las ciudades que tenían los etíopes, etcétera, etcétera. ¿Y saben qué?
Y a raíz de eso hubo muchísima prosperidad en todo sentido. Acabaron con sus enemigos y tomaron todas las riquezas de estos etíopes. Y entonces, como consecuencia de esto, ya en el capítulo 15 del segundo libro de Crónicas, hubo unas reformas religiosas. Y aparece Azarías, profeta de Dios, quien le salió al encuentro de Asa, dice la palabra. Salió al encuentro de Asa. Fíjense que hasta ese momento Asa, el rey de Judá y Benjamín, le salió todo bien, ¿verdad? Dice la palabra que Asa hizo todo bueno delante de Dios, ¿no es cierto? Y entonces Azarías profeta salió al encuentro de Asa. Y esto es bien importante, porque fíjense que aún estando en esa prosperidad, en esa riqueza y todo, Dios siempre, siempre, siempre está buscando nuestra atención. Está buscándonos. Porque parecía que Asa no necesitaba de nada. Pero Azarías profeta, dice, salió al encuentro de Asa, ¿no es cierto? Y ahí le da una hermosa palabra de profecía, de advertencia amorosa. Esta parte me encanta. Dios sale en búsqueda de Asa, así como sale en búsqueda de nosotros, y le da una advertencia, así como Dios nos da advertencia a nosotros. Y nos enseña. El versículo 2 es bien importante. Dice, y salió al encuentro de Asa, o sea, el profeta, y dijo, oídme Asa y todo Judá y todo Benjamín. Jehová estará con vosotros. Si vosotros estuviereis con él, y si lo buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejares, él también se dejará. Por favor, esto es bien importante. Esto tenemos como iglesia, tenemos que atender estas palabras. Oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado por vosotros, mas si le dejares, él también os dejará. Esto es bien importante entenderlo. Y ahora definitivamente hay una aclaración importantísima acerca de Israel, porque recuerden que Israel estaba separado. Asa era rey de Judá y de Benjamín. Y entonces el profeta empieza a hablar de Israel. Y en el versículo 3 dice, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, sin sacerdote que enseñara y sin ley, que son los versículos que empezamos a leer en este día. Es decir, esto es parte de la historia de Israel, cuando Israel tenía tiempos sumamente difíciles, ¿verdad? Y como consecuencia de que no tenían Dios, porque se apartaron totalmente de Dios, no había sacerdote que les enseñara, porque también estaban separados de Dios, y tampoco tenían la ley. ¿Por qué? Al estar separados de Dios, la ley de Dios no existía en la vida de ellos. Consecuencias. Como consecuencia de eso, en el versículo 5 y 6 dice, en aquellos tiempos no hubo paz. Está hablando de Israel. Ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Yo le hago una analogía con lo que está sucediendo hoy, porque cualquier cantidad de gente, y estamos viviendo en el siglo XXI, siglo XX, y por los siglos el hombre ha tratado de separarse de Dios. Y lo que ha habido de religión, si yo hablo de Latinoamérica o Iberoamérica, no era la religión de Dios, simplemente eran tradiciones y cosas por el estilo. En el mundo, la corrupción y el pecado ha llevado al mundo y a la sociedad a una destrucción sin límite.
¿Cómo han desplazado? ¿Cómo se ha desplazado a Dios? Y se ha dejado y se han puesto leyes que en vez de acercarnos a Dios, nos alejan de Él. Y dice, y una gente, dice el versículo 6, destruía a otra. ¿No es eso lo que está sucediendo? Y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidad. Es tremendo. Esto a mí me llama poderosísimamente la atención, porque hay cualquier cantidad de cosas que suceden en el mundo, no son hechas por Dios, definitivamente es consecuencia de cómo el hombre se ha separado de Dios. Ahora, si nosotros recordamos un poquito, en el versículo 4 de este capítulo 15, habla también el profeta diciendo, y cuando en su tribulación, oigan esto, se convirtieren a Jehová. Voy a repetir esto. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, Él fue hallado de ellos. Él fue hallado de ellos. Es decir, Dios no les dejó en su desgracia. Dios no les dejó en esos tiempos en donde no había paz y había muchos conflictos, muchas aflicciones, la gente se destruía entre sí, las ciudades también, etcétera, etcétera, porque había mucha turbación. Pero cuando clamaron, dice, y se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, Él fue hallado de ellos. Y ahí viene una palabra que a mí me fascina, y yo la tomo para nosotros en este día. Una palabra para Asa, para Judá y para Benjamín. Que yo la tomo, óiganme lo que yo estoy diciendo. Yo la tomo para nosotros, para la iglesia de Cristo. Yo lo tomo para los ministerios o el ministerio Bethesda, aquí en el Ecuador, en Venezuela, en El Salvador, en España y en todos lados donde el Señor nos permita establecer iglesias. Dice esta palabra, versículo 7, pónganle atención. Dice, palabra para Asa, Judá y Benjamín, pero esforzaos vosotros, Bethesda, esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Yo me emociono con esto. Porque esta es la palabra profética para nosotros. Estamos pasándola mal, pero no hay que bajar los brazos. El Señor dice, pero esforzaos, Bethesda, y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra, para vuestro trabajo, para vuestros esfuerzos, para lo que están haciendo, para que la iglesia despierte, para que haya un avivamiento en el Ecuador. Y donde quiera que vayan sus pies. Oh, aquí veo yo dos promesas de vida. De ahí sacamos el tema. De ahí estas promesas de vida. Pero cuando en su tribulación, dice el versículo 4, se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, Él fue hallado de ellos. Aquí están las promesas de vida. De esto se trata el tema. Dice la palabra en el versículo 8, la primera parte dice que cuando oyó Asa estas palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo. Eso es lo que yo espero de toda la congregación, de los siervos y siervas, de los pastores en todas las anexas, en todas las sedes. Cobró ánimo, se decidió, tomó para sí esas dos promesas. ¿Cuáles promesas? Dos promesas voy a hablar hoy. La primera promesa, conversión, es una promesa de vida. ¿Aló? Conversión es una promesa de vida, partiendo de la fe, partiendo del arrepentimiento, partiendo de la transformación, partiendo de la nueva vida, mi hermano. De ahí, la conversión es una promesa de vida.
Asa, dice la palabra, quitó todos los ídolos, reparó el altar de Jehová, reunió al pueblo, sacrificaron para Dios, hicieron promesa solemne delante de Dios, hicieron compromiso, mis queridos hermanos, es decir, aceptaron la promesa de Dios. Por eso es que ya en el Nuevo Testamento, ya cuando los discípulos recibieron la palabra de Cristo, ya cuando en el Nuevo Testamento fueron discipulados por el Señor, allí en el inicio de la iglesia del primer siglo, en Hechos capítulo 3, versículo 19 dice, así que les dijo al pueblo judío, y estaban los gentiles oyendo también, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. También en el Nuevo Testamento, también en la iglesia del inicio, el pueblo de Dios estaba pasándola mal, el mundo estaba pasándola mal, estaban bajo el imperio romano, no tenían muchas cosas, el pueblo judío empezó a convertirse, empezó una persecución, pero dice, arrepentíos de sus viejas creencias, arrepentíos de la tradición que no les lleva a un lado, y convertíos para que sean borrados de vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Oigan lo que yo estoy diciendo en este día. La conversión es la aceptación expresa del sistema de vida de Dios. Aceptación expresa de la voluntad de Dios. Eso es conversión. Y ahí es que cuando tú y yo aceptamos expresamente con el corazón el sistema de vida de Dios y su voluntad, entonces no nos queda otro recurso que entrar en el sistema de vida de Dios. La conversión es eso, entrar en el sistema de vida de Dios. Y eso lo podemos ver nosotros en unos 6 versículos hermosísimos. Proverbios capítulo 3, versículo del 3 al 9 dice esto. En el versículo 3 dice, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Es decir, jamás te olvides que Dios nos lava, nos limpia, nos perdona. Y no solo eso. Y la verdad se refiere a la obra de Dios en nuestra vida, cuando empezamos a ver la transformación de nuestra vida, de nuestra conducta, de nuestras actitudes, etc. Eso es, nunca se aparte, si empezaste a vivir esto, que no se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. El 4 dice, y hallarás gracia y buena voluntad ante los ojos de Dios y de los hombres. En el 5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. De esto podemos hacer reflexión, pero no nos cansaríamos de hacerlo. Reconócele en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio, dice en el versículo 7, en tu propia opinión. Teme a Jehová, apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y el versículo 9, un versículo tremendo. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Entonces, ¿qué es lo que Dios está pidiendo? ¿Qué es lo que Dios está pidiendo? ¿Se acuerdan ustedes cuando Juan el Bautista fue encarcelado? Dice la palabra de Dios que el Señor Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Y dijo, cuando Jesús estaba predicando, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio, es decir, conviértanse. Ya dejen de pensar en la ley, ya dejen de pensar en la tradición. Ahora, vamos a la segunda promesa. Como ven, la conversión es una promesa de vida. Hay galardones y hay premios. 2, la segunda promesa es búsqueda, es una promesa de vida. ¿Qué es eso? ¿Se acuerdan que decía el versículo 4? Si se convirtieren y buscaren a Jehová, pues la búsqueda es una promesa de vida. ¿Y qué es una búsqueda? Es escudriñar, es examinar, es inquirir la voluntad de Dios y hacerla.
Siempre hay recompensa cuando tú y yo buscamos a Dios. Segundo de Crónicas, capítulo 15, versículos 12 al 15. Permítanme leerlo. ¿Ok? Dice la palabra: entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová. Cuando recibieron la palabra, cuando dijeron busquen a Dios, si le buscan, Dios será encontrado. Entonces dice que el pueblo prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Y cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y el versículo 14 dice: y juraron a Jehová con gran voz de júbilo, al son de trompetas y bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban. Y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. ¿Sí se dieron cuenta de esto? Entonces, la búsqueda de Dios es una promesa de vida. El salmista, los salmistas que conocieron a Dios, que buscaban a Dios de todo su corazón, eran alabantes. Ellos en el Salmo 27:4 dice una cosa maravillosa: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Ellos sabían, el salmista sabía lo que significaba buscar a Dios de todo su corazón. Buscar a Dios y contemplar su hermosura. En el versículo 8 del mismo capítulo 27 dice: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Es decir, buscaré tu palabra, que me hables. Yo buscaré tu carita, quiero ver tus ojos, quiero ver tu cara, quiero ver tu boca hablándome. Quiero mis oídos abiertos para escucharte. En el Salmo 34:4 dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Aleluya. ¿Qué es lo que necesitamos en este día? Precisamente es buscar a Dios y que nos libre de todos los temores. En el 34 versículo 10 dice: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Acaso no necesitamos eso, mis amados hermanos? Y en el versículo 16 del capítulo 40 dice: gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación: Jehová sea enaltecido. ¡Wow! ¡Qué hermoso, hermanos amados! Dos promesas de vida tremenda: conversión y búsqueda. Eso no podemos dejarlo a un lado, mi querido hermano. Y por eso tenemos que asirnos a la palabra de Dios y su palabra. Sí, ahí están. Asirnos de Dios y su palabra significa asirnos de sus promesas. Pongamos nuestra vida para que sea bendecida. Sepamos a ciencia cierta que Jesucristo siempre está, que sus promesas se cumplen. Dios, oigan esto, Dios nos está siempre esperando que nos convirtamos a Él y que lo busquemos de corazón, que aceptemos las promesas de vida. Y eso definitivamente es Visión Espiritual 2020. Dos promesas de vida: conversión y búsqueda. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu cristianismo? ¿Cómo está tu caminar? Dios está esperando por ti. Si tú has estado alejado de Dios, si tú nunca le has abierto tu vida a Dios, el Señor dice: conviértete. Como decía Pedro: arrepentíos y convertíos, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, mis amados hermanos. Esta es nuestra oportunidad. ¿Quieres hacerlo? Cierra tus ojos, oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, una vez más estamos aquí. Señor y Dios, toma nuestra vida.
Toma nuestra vida. Bendícenos, Señor. En este día hacemos un reconocimiento. Muchísimas veces hemos estado solos. Sí, solos porque hemos escogido estar solos. No porque tú nos hayas dejado. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, porque hemos vivido una vida sin vida. Pero ahora tú nos has dado a escoger la vida y la bendición y la escogemos, Señor. En este día hacemos nuestra la promesa. Hacemos nuestra de convertirnos y buscarte, porque cuando te buscamos te hallamos. Gracias, Señor, por tomar nuestra vida. Gracias por permitirnos ser parte de ti y nosotros te permitimos ser el todo de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Una oración tan sencilla. Asirnos de Dios y de su palabra. Eso es asirnos de las promesas de vida. Amén. Bueno, recuerda, la iglesia somos tú y yo. Que Dios te bendiga mucho.